más cerca de Dios, más cerca de Dios, más cerca de Dios. Gracias por acompañarnos una vez más a este su programa Más cerca de Dios. No sin antes pedirles que nos pueden visitar en las diferentes redes sociales y también ponemos en nuestra pantalla el número de teléfono y de WhatsApp para que puedan enviar sus mensajes de oración, sus comentarios, y si alguno quiere que podamos visitar como ministerio su ciudad, su comunidad o su congregación, estaremos prontos para responderles. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Acudiendo a la adivinación. Ustedes dirán, ¿por qué he sido tan reiterativo en este tipo de temas en las últimas 2 semanas? Pero Dios ha puesto una carga en mi corazón con respecto a estos temas acerca de la brujería y de la adivinación. Hay mucho pueblo de Dios que está siendo atacado por estas gentes espirituales de maldad, y muchos más están siendo engañados y arrastrados para que practiquen esta serie de abominaciones delante de la presencia de Dios. Hoy vamos a ver cómo un hombre que fue lleno, ungido con el poder del Espíritu Santo, cómo se dejó arrastrar hasta llegar al punto de acudir a la brujería, a la adivinación, para poder salir de un problema y una dificultad en el cual se encontraba. Y creo que esta es una enseñanza clave y clara para el pueblo de Dios, donde el mismo Espíritu Santo quiere enseñarnos que debemos tener cuidado. Recuerda que la palabra de Dios dice que el que esté firme mire que no caiga, y no permitas que tu pie resbale este tipo de cosas. Bien, vamos a ver la palabra en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 10. Dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Ahora, lo primero que quiero que podamos ver es el gran privilegio que tiene Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, ungido por un profeta, y que Dios mismo escogió de entre todos los hombres mayores de edad del pueblo de Israel. Así que era un privilegio para Saúl ser el primero en toda esa nación en gobernar. Ahora, también podemos ver que Saúl fue lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros miramos la historia de Saúl, nos damos cuenta que cuando Samuel unge a Saúl como rey de Israel, lo primero que pasa es que el Espíritu Santo viene sobre él con poder. Dice la Escritura que su corazón fue mudado, y además de eso, que sus pensamientos, su corazón, sus intenciones se volvieron a favor del reino de los cielos. Empezó él a vivir experiencias espirituales al punto que llegó a profetizar y llegó a ser una persona que estaba en una comunión muy estrecha y muy íntima con el Espíritu Santo. Ahora, si era un hombre ungido, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno del poder de Dios, ¿cómo es posible que haya caído tan bajo? Bueno, es allí donde podemos ver cómo la actividad de Satanás en medio de la vida de las personas pueden no solamente apagar la presencia de Dios en su vida, sino arrastrarlo a un estado de miseria y de ruina espiritual. Ahora, cuando Dios desecha a Saúl, lo desecha porque Dios le da indicaciones precisas para que las cumpliera, y de esta manera poder probar la obediencia y afirmar el reino de Saúl en Israel. Mas sin embargo, Saúl hace las cosas como él quiere hacerlas y no de acuerdo a como Dios
Dios le dice que las haga. Y aquí vemos un aspecto muy importante en la vida de Saúl. Era esa debilidad que él tenía por hacer las cosas a su manera. Y pienso que una de las cosas en las cuales Dios ha tratado en mi vida es no hacer las cosas a mi manera, sino hacerlas a la manera de Dios. Y pienso que cuando nosotros permitimos de que el Espíritu Santo obre en esta falencia, porque créame, es una gran falencia, cuando el ser humano es sabio en su propia opinión y simplemente hace las cosas como a él bien le parecen, y no como Dios dice que se hagan. Y Dios luchó en la vida de Saúl con esta problemática en su interior. Mas sin embargo, Saúl prefirió mantenerse firme en su desobediencia, en preferir hacer las cosas a su manera que hacerlas de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces vemos cómo Saúl empieza a apartarse de la presencia de Dios. El Espíritu Santo empieza a apagarse dentro de Saúl. Ya no era el mismo fervor, ya no era el mismo hombre lleno de la presencia, ya no era el mismo hombre ungido, ya no era el mismo hombre poderoso en Dios. No, él estaba decayendo en la unción, decayendo en la presencia, decayendo en la intimidad, porque simplemente prefirió no obedecer. Recuerda que Dios mismo le dijo a Saúl, es mejor la obediencia que el sacrificio. Y pienso que una de las cosas con las cuales Dios debe tratar en nuestra vida es con la obediencia, en que podamos ser obedientes, en que no solamente obedezcamos la voz de Dios, sino también su palabra. Y su palabra, cuando empezamos a obedecerla, por muy pequeño que sea el mandamiento de Dios en nuestra vida, Él empezará a ponernos en cosas mayores y cosas más grandes. Pero vemos entonces cómo el corazón de Saúl empezó a enorgullecerse, y ese orgullo en Saúl lo que hizo fue que el Espíritu Santo se apagara de él, porque el orgullo lo que trae es un espíritu de desobediencia, y empezó a depender de todo ese material de guerra que él tenía, y ya no hacía las cosas como Dios se los pedía, sino que buscaba consejos en sus amistades, en sus amigos, y les preguntaba qué debo hacer, o qué quieren ustedes que yo haga. Y creo que uno de los errores más garrafales de los seres humanos es preguntarle a la gente lo que ellos quieren que nosotros hagamos. Esa es una pregunta que no se le hace al hombre, es una pregunta que debe hacérsela a Dios, y decirle: Señor, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Y no como Saúl lo hacía. Y vemos cómo él empezó a depender de su gran ejército, y ya empezó a depender menos de Dios, a tener menos confianza en Dios, porque decía: yo tengo un gran ejército, yo tengo cómo vencer a los enemigos, yo tengo el poder militar para vencer cualquier ejército enemigo. Y sabe, es muy difícil lograr una victoria sin Dios de la mano. Es muy difícil que tú puedas lograr pasar al otro lado donde están las bendiciones de Dios si Dios no te lleva de su mano. Dios quiere darte victoria. Él dice en su palabra que tú irás de poder en poder, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero solamente puedes ver eso en tu vida cuando estás sujeto a la voluntad de Dios, estás sujeto a la obediencia a Dios, y ante todo estás agarrado firme de la mano del Señor. Entonces vemos cómo Saúl empieza a soltarse de la mano de Dios, y para él era más importante el consejo de los hombres, la admiración de los hombres, estar rodeado de personas que lo adularan y que le dijeran qué buen guerrero era, o cuán maravilloso rey era, o qué importante era o significaba él para el pueblo de Israel. Pero él se apartó completamente, apartó su corazón de Dios. Y una de las cosas las cuales debemos tener cuidado es que no apartar nuestro corazón del Señor, porque cuando apartamos nuestro corazón del Señor, la presencia de Dios en nuestra vida se apaga.
Y hay algo muy importante que debemos resaltar aquí. Cuando Saúl tomó la decisión de apartarse de Dios, la palabra dice que el Espíritu Santo se apartó de Saúl. Y es allí donde comienzan los problemas de Saúl. Cuando el Espíritu Santo se aparta de la vida de Saúl, lo primero que ocurre es que fue lleno de un espíritu inmundo, de un espíritu malo, de un espíritu que lo atormentaba, que le generaba locura, que lo incitaba a matar, a ser un asesino. No tenía paz, dejó de tener gozo. Era un hombre bajo la opresión y la posesión del enemigo. Y yo quiero decirte algo muy importante en este día. Si quitas a Dios del trono de tu corazón, otro espíritu lo ocupará y se sentará y gobernará en él. Y quiero repetir esto porque es importante. Si quitas a Dios del trono de tu corazón, otro espíritu lo ocupará y se sentará y gobernará sobre ti. Gobernará sobre ti como este espíritu inmundo, este espíritu de locura, este espíritu malo empezó a gobernar en la vida de Saúl. Y Saúl dejó de tener esa vida maravillosa en Dios para tener una vida miserable, una vida de persecución interior, una vida llena de temores, de miedos, de inseguridades. Saúl empezó a experimentar la locura, el terror nocturno del que habla la palabra. Era tan atormentado en las noches, era totalmente atormentado. Y sabes, cuando nos apartamos de Dios, vea lo que dice la palabra en 1 Samuel 16:23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ahora vemos que este espíritu malo controlaba a Saúl. Ya no era controlado, guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Ahora era controlado por un espíritu inmundo que le hacía tomar las decisiones incorrectas y le hacía asumir una postura completamente contraria al Señor y su palabra. Y es allí cuando vemos que personas que un día fueron bendecidas, que un día estuvieron realmente en un lugar alto, en un gran lugar de bendición, en cargos de grandes posiciones, no solamente terrenales, sino espirituales. Y vemos cómo esas personas fueron cayendo a tal punto que dejaron de vivir una vida agradable en abundancia. Esa vida en abundancia que Cristo prometió para estar en una vida de miserableza, de ruina, de temores, de angustia, de zozobra. Y entonces vemos como muchas personas, cuando se apartan de Dios y quitan a Dios de su vida, entonces son guiados, gobernados por espíritus inmundos que les harán cometer errores peores. Ahora vemos que Saúl estaba temeroso porque Dios estaba con David y se había apartado de él. Así que la angustia más grande de Saúl era saber que había alguien que le podía quitar el trono porque Dios estaba con esa persona. Y vea, es aquí donde viene la tragedia de Saúl. Saúl empieza a perseguir a David, empieza a tratar de quitarle la vida a aquel que Dios había ungido, aquel que Dios había profetizado sobre él y le había dicho: serás el próximo rey de Israel, David, serás la persona que ocuparás el trono que tiene Saúl. A su debido tiempo tú ascenderás al trono y serás rey sobre mi pueblo, y yo te voy a bendecir y te voy a prosperar y voy a derramar mi gracia sobre ti, y mi espíritu te guiará y te dará la sabiduría para saber gobernar sobre mi pueblo. Y Saúl sabía de que Dios había ungido a David, así que empieza a perseguirlo. Ese espíritu malo de tormento colocó en
en Saúl un espíritu de celo y empezó a perseguir a David. Y la desgracia más grande de un ser humano es cuando empieza a perseguir a un hijo de Dios, a un ungido por el Señor. Porque cuando empiezas a perseguir, a traer persecución, a hacer cosas para destruir la vida de una persona que está agarrada de la mano de Dios, debes tener la certeza que no terminarás bien, que tu final no será bueno, porque el Señor pelea por sus hijos. Y dice la palabra que todo el tiempo en que Saúl persiguió a David, jamás lo pudo alcanzar, jamás lo pudo encontrar, porque Dios lo guardaba en el puño de su mano y como la niña de sus ojos. Como Dios te guardará a ti, como Dios me guardará a mí. Dios nos guardará de todos aquellos que nos persiguen. Dios nos guardará de todos aquellos que están siendo oprimidos por espíritus demoníacos y que han recibido órdenes espirituales de maldad, de persecución contra nuestra vida. Y dice la palabra que David siempre fue resguardado bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Pero Saúl, cada día más, su vida estaba más atormentada, su vida era más miserable, estaba completamente arruinado espiritualmente y físicamente, porque simplemente había abandonado a Dios, había dejado a un lado a aquel que lo bendijo, aquel que lo posesionó, aquel que lo ayudó, aquel que lo levantó, lo hizo a un lado para poder él hacer lo que quisiera hacer con las bendiciones que Dios le dio. Debemos tener mucho cuidado en cuidar las bendiciones que Dios nos ha dado y no tomar esas bendiciones para apartar a Dios a un lado y nosotros hacer con ellas lo que queramos. Entonces, miremos una última escritura en este día, y dice así, Primera de Samuel 28:3, dice: y ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Cuando Saúl había sido lleno del Espíritu Santo, Dios le dijo que tenía que desterrar y que eliminar de la tierra de Israel a todos los brujos, a los adivinos y a todos aquellos que practicaban la brujería en medio del pueblo. Y Saúl fue obediente en ese momento, porque en ese momento estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunén. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, dice la palabra, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Ahora mire lo que dice la palabra. Por apartarse Saúl del Señor, le fue quitado el profeta. Y este profeta, dice la palabra que Samuel, en ese momento, cuando se presentó la guerra más grande que tuvo que enfrentar Saúl, Samuel ya había muerto, ya Dios lo había quitado de la tierra, lo había quitado de al lado de Saúl. Creo con todo mi corazón que si Saúl hubiese seguido firme con el Señor, Samuel hubiese vivido todo el tiempo del reinado de Saúl para aconsejarlo, para orar por él, para ministrar la presencia de Dios en la vida de Saúl, para que Saúl siguiera adelante y venciera cada batalla y cada circunstancia que se le presentara en la vida. Pero la palabra dice que por cuanto Saúl se apartó del Señor, le fue quitado el profeta. Y el profeta en esta historia representa la guianza del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. La escritura
Escritura dice que Samuel había muerto, así como el Espíritu Santo había salido de la vida de Samuel, se había alejado, se había apartado de la vida de Saúl, a causa de su pecado, a causa de su rebeldía, de su desobediencia, de su maldad. Entonces vemos que cuando él ve ese gran ejército, viene un gran temor que le generó ver con sus ojos físicos toda esa multitud de filisteos que se habían levantado para destruirlo. Su corazón se turbó en gran manera. La ausencia de la paz y la confianza en Dios generaron esa ansiedad en Saúl. Vea, tan importante esto. Cuando no tenemos a Dios, lo único que hay es ansiedad, es temor, es zozobra, es angustia, es desespero, es que nos trague la tierra cuando viene un problema tan grande como el que Saúl estaba enfrentando en estos momentos. Ahora, Saúl, dice la palabra, que consultó al Señor, pero no le respondió. Y yo quiero detenerme aquí un poco en estos momentos. Dice que Saúl, consultó al Señor y el Señor no le dio un sueño profético ni por medio de el Urim, ni tampoco ningún profeta de los que él consultó. Nadie decía nada. El desespero muchas veces nos llega a nuestra vida y vea, hay veces cuando necesitamos una palabra de Dios y abrimos la Biblia y entonces hacemos algo parecido a esto y oramos y ponemos el dedo y decimos Señor, y ahí no vemos nada, no encontramos una palabra, porque realmente cuando ponemos el dedo Dios no nos habla en sueño, no nos habla de ninguna manera. Y lo que podemos hacer cuando no encontramos respuesta en medio de nuestra prueba, de nuestra circunstancia, de una situación que es apremiante y que simplemente Dios nos puede guiar y nos puede direccionar, es estar quietos y esperar la respuesta de Dios. Ahora, cuando muchas personas piensan que Dios está en la obligación de responder cuando ellos llaman, aunque vivan vidas apartadas de Dios. Y era lo que Saúl pretendía. Saúl pretendía vivir lejos de Dios. Pero cuando él estaba en ese problema tan grande, fue a buscar una palabra. Fue a buscar una revelación de Dios para su vida. Pero dice la palabra que Dios guardó silencio. Dios enmudeció. Dios simplemente calló cuando Saúl le llamó. Y en tu vida, ¿por qué crees que Dios está guardando silencio? Si tú estás viviendo el silencio de Dios, ¿por qué crees que Dios está haciendo silencio en tu vida? ¿Será que Dios está probando tu fe? ¿Será que estás apartado de Dios y ahora crees que Él es el Dios bombero que tiene que apagar tu incendio, que está en la obligación de ayudarte, que está en la obligación de sacarte de la situación donde te encuentras? ¿Acaso crees que Dios es responsable de tu lío y que Él tiene que solucionártelo apenas tú lo llames y le digas Señor, ayúdame? Estamos muy equivocados. Y sabe, este era un buen momento para que Saúl pidiera perdón y se arrepintiera. Este era un buen momento para Saúl reconocer su pecado, reconocer su desobediencia. Era el momento, y sabe, yo creo con todo mi corazón que Dios guardó silencio delante de Saúl y no le decía nada, esperando que Saúl se arrepintiera, esperando que Saúl le dijera: Padre, perdóname, ten misericordia de mí, vuelvo mi corazón a ti, Señor. Sé que me he apartado, sé que he caminado a espaldas de tu voz, de tu palabra, de tu espíritu, pero hoy, Señor, me comprometo a volverme a ti,
a buscarte, a seguirte, a servirte, a ser ese hombre que tú quieres que sea en esta tierra. Mas sin embargo, Saúl persistió en su dureza. Saúl persistió en su pecado. Saúl persistió en la desobediencia y él no le importó el silencio de Dios, sino que buscó la salida más fácil para tratar de solucionar la crisis, para tratar de solucionar el problema. Entonces dijo a sus criados: busquemos una adivina, busquemos una bruja, busquemos un brujo para que nos ayude a salir de esta situación. Y cuando hay personas que no encuentran respuesta en Dios ni en su palabra y prenden la televisión y buscan videos de prédica y no hayan respuesta, entonces ese espíritu que atormentaba a Saúl le dijo: hay una solución a tu problema y se llama la brujería. Y no sé cuántos de ustedes hoy están tentados porque Dios no les ha respondido, porque Dios no les ha hablado, porque Dios ha guardado silencio. Está siendo tentado a ir donde el brujo, a leer el horóscopo, a ver el signo que tú eres y a ver qué te depara el destino, a leerte las cartas, a leerte la palma de la mano, a que te busquen espíritus conjurados para que vengan a hablarte acerca de tu futuro, de tu destino. Porque ese demonio que viene a atormentar la vida de Saúl es el mismo demonio que ha atormentado a muchas personas que aún están en las iglesias. Personas que son creyentes, bautizados y que aún siguen asistiendo a centros espiritistas, que siguen asistiendo a sesiones de brujería, que siguen llevando aguas compuestas por brujos a sus casas para hacer limpiezas espirituales en su hogar. Personas que están sentadas en la iglesia cada domingo, pero que todavía les fascinan los poderes de la brujería y de la hechicería. Ten mucho cuidado, porque cuando Saúl salió de consultar, la bruja de Endor, la hechicera, y la hechicera pudo mostrarle el futuro que le esperaba, porque ellos también generan a través de los poderes de las tinieblas y pueden predecir cosas en la vida de las personas. Pero Dios amaba a Saúl y Dios quería que Saúl se arrepintiera, y Dios buscaba, así como busca, que tú, cuando Él guarda silencio, tú te arrepientas y tú te vuelvas a Él y tú te consagres para Él. Pero cuando Saúl salió de ese lugar, salió más contaminado de lo que entró. Salió con más espíritus opresivos en él. Salió con más ruina. Salió con más miseria. Salió con más escasez de Dios en su vida. Y tú puedes entrar a un lugar de un centro de espiritismo y puedes entrar y puedes creer que algo te solucionaron allá adentro, pero cuando sales de allí, sales con más demonios de los que llegaste, sales con más carga, sales con más opresión, sales con más luchas espirituales y sales con una vida miserable porque Dios no está contigo. Y vemos entonces que la vida de Saúl, en medio de ese lugar, ¿verdad? Cuando sale de ese lugar, la palabra dice que los filisteos vencieron al ejército de Israel y lo derrotaron. Y Saúl se quita la vida para que los filisteos no lo maten, se mata él mismo. Y pienso, ¿sería este el final que Dios tenía para Saúl? ¿Sería esto lo que Dios concibió en su corazón como el propósito especial para la vida de este hombre llamado Saúl? ¿Será que eso fue lo que Dios designó para él? Por supuesto que no. Saúl se labró su propio destino a causa de su desobediencia, a causa de darle la espalda a Dios, por no permitir que el Espíritu Santo guiara, controlara y dirigiera sus pasos y su vida.
Y entonces vemos también cuántas personas en posiciones de gobierno buscan ayuda de ocultismo porque les parece que es menos comprometedor que vivir bajo la voluntad de Dios. Es más fácil asistir a una sesión de espiritismo que buscar cada día la presencia de Dios para muchas personas. Y es más fácil asistir a una lectura de cartas o a cualquier tipo de operación espiritista antes que comprometerse a estar sumisos a la voluntad de Dios. Y pienso que la vida de Saúl nos deja una gran lección. El final de las personas que buscan y practican la hechicería es un final completamente trágico, miserable, y es un final que no es el final que Dios ha preparado para ti. Por lo tanto, este es el día donde Dios te dice: arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de la brujería y de la hechicería, arrepiéntete de practicar, arrepiéntete de asistir a esos lugares, arrepiéntete, porque los días se te acortan, porque los días se te están acortando, dice el Señor. Y si mueres en tu pecado, te perderás tu alma, perderás todo lo que yo hice por ti en la cruz del Calvario. Perderás las bendiciones de Dios, perderás la vida abundante que Dios prometió, perderás el reino de los cielos, la salvación eterna, perderás tu vida espiritual, está en juego. Por eso Dios te dice: apártate de este pecado, apártate de la desobediencia y vuélvete al Señor, porque Él anhela que tú vuelvas a Él. Padre, te doy gracias en este día y oro en el nombre de Jesús para que tú, Señor, tomes control de la vida de cada persona que hoy está viendo, Señor, y escuchando esta enseñanza. Te pido en el nombre de Jesús que te lleves de sus vidas todo aquello que los acerca a los poderes de las tinieblas y los aleja de tu presencia, los aleja de tu voluntad, los aleja de tu paz. En el nombre de Jesús reprendo, Señor, toda obra perversa de maldad, toda obra perversa de brujería y de hechicería. Y oro, Dios, para que el enemigo nunca nos arrastre a esa vida miserable, a esa vida de destrucción, de ruina y de fracaso. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, y te pido, Señor, que tú trates con esas personas que no solo les gusta, sino que practican el espiritismo. Reprendo ese demonio de sus vidas y oro para que sean libres en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva edición de Más Cerca de Dios. Te espero en un próximo programa.